Martín, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy bien, bueno, queriendo saber cómo viene la economía en el 2013, así que adelante. La economía en el 2013 va a tener varios aspectos. Quizás la principal característica es la falta de dólares. Argentina, si lo podemos comparar con una gran institución, en términos de su capacidad de producir dólares, ha quedado descansando solamente sobre el campo. Si vos mirás la industria, cada vez produce menos dólares. ¿Por qué? Porque hay una incipiente política de atraso cambiario que lamentablemente el gobierno no corrige, sino que está generando más restricciones. Así que el primer común denominador es menos dólares en la Argentina, dependiendo de los dólares del campo, que no van a ser tantos como muchos creían. Segundo, una economía que no genera empleo, una economía que está destruyendo empleo y que sobre todo va a generar más problemas de empleo en la gente joven que ingresa al mundo del trabajo. Pero esta es la primera vez que, por falta de inversión, en 2012 y profundizándose en 2013, tenés falta de creación de empleo, que era uno de los elementos más dinámicos de este proceso. Y finalmente vamos a tener un humor económico mediocre. Humor económico mediocre porque hay sectores a los que les va a ir bien. El campo, por motivos internacionales, va a tener un mejor año que en el 2012, pero todos aquellos sectores que dependen de la inversión, que dependen de las exportaciones, van a tener un año complicado. En definitiva, el humor económico mediocre y un humor económico que también no va a permitirle al gobierno generar expectativas de reelección o expectativas de continuismo. Antes de pasar a lo político, que obviamente tiene mucho peso, entiendo por lo que decís que se llegó como a un techo de crecimiento, como que acá se está complicando la cosa, estamos en la meseta. Sin duda, creo que se agotó todo un proceso que tuvo sus partes buenas y sus partes no tan buenas, que podríamos llamar ese primer impulso del kirchnerismo de la economía de los excedentes, donde había abundancia de todo, había abundancia de dólares, había abundancia de excedentes comerciales, le vendíamos más al mundo de lo que comprábamos, tenías excedentes presupuestarios, bueno, todo eso no lo tenés más y ahora lo cambiaste por una administración o meterse adentro de las empresas para apretar a que inviertan más. Esto creo que va a ser otro de los temas centrales del 2013. Un gobierno que ve que la economía no crece, que estamos con frazada corta y que cree que apretando a los sectores productivos, apretándolos con el teléfono, con la FIP, con la Comisión de Valores, con el Banco Central, que de esa manera se va a lograr inversión. Yo creo que hay un modelo alternativo, que es precisamente construir sobre las cosas que han estado bien, pero construir sobre un modelo que sea pro inversión. Creo que es lo que le falta a la Argentina. Se puede, a la inversión no hay que apretarla, hay que inducirla, hay que generar un programa económico que genere incentivos para esa inducción. Si el gobierno sigue con más apriete, lo que vamos a tener es más mediocridad. Hay que hacer, digamos, algo atractivo para que los capitales vengan, ¿no? Exactamente, Obviamente. Y los propios capitales de los argentinos. Sí, ahora vos también dijiste, por lo del tema del dólar, lo que entiendo es que, según tu visión, todas estas limitaciones para la compra de dólares vinieron para quedarse, no es algo que en los próximos meses pueda llegar a flexibilizarse. Sí, yo veo que cuando entras en un laberinto de restricciones no hay manera de salir y la manera de salir es con más restricciones. Claro. Sobre todo creo que hoy por hoy vas a tener en estos tiempos que lo más barato que está ocurriendo es el turismo al exterior. Ya estás teniendo un impuesto, pero la balanza hoy turística el gobierno va tomando por grandes rubros. En la energética no puede hacer mucho y ahí está complicado precisamente por malas políticas y nos va a llevar tiempo recuperar la autogeneración. La demanda tiene que seguir alta. Y la autosuficiencia, claro, digamos, en términos de, sobre todo de gas. Pero en el sector turístico tenés un déficit de 1.800 millones de dólares. Y los argentinos gastamos 1.800 millones de dólares más de lo que los extranjeros dejan en nuestro país. Acordate que era al revés. Hasta hace muy poco tiempo teníamos una balanza
excedente, superavitaria, a los extranjeros les era más conveniente venir a Argentina. Argentina ya hoy es caro comparado con otros destinos y por lo tanto es dable que el gobierno, cuando ve que la frazada le está quedando corta, va a meter algunas otras restricciones en esos sectores donde se le están yendo los dólares, de manera tal que mi conclusión es que vamos por más restricciones y no por menos, sobre todo en aquellas filtraciones de dólares como es hoy el sector turismo. Ahora, vos también hablaste del tema de llegar a un tope o que se agotó el crecimiento y todo esto que venía en los últimos años. Esto puede ser, por un lado, obviamente es negativo, pero como contrapartida puede tener el efecto positivo de una baja de la inflación, o vamos a tener esa situación de enfriamiento con un nivel de inflación como el actual. Yo creo que es una gran pregunta que muchos se hicieron también en el 2012. ¿Por qué teniendo una caída en el nivel de actividad como se tuvo en el 2012, estás teniendo un aumento de la tasa de inflación? Y esto es por erradas políticas económicas. Seguimos con políticas, sobre todo todas las variables que maneja el gobierno. El gasto público va por un lado, la recaudación va por el otro. El Banco Central, como ustedes saben, desde el 2010 se utiliza como una chequera del propio gobierno. Y esto lo que está generando es que hay una abundancia de pesos. El Banco Central está emitiendo a razón de 40% anual. Hay más pesos en circulación y esto sería bueno si hubiera más inversión, es decir, si hubiera más demanda de pesos, pero la demanda es artificial porque la está generando el propio gobierno y entonces lo que vos vas teniendo es inflación con caída de nivel de actividad. Por primera vez desde el 2003, el año 2012 y en el 2013 se terminó la ilusión monetaria. Muchos argentinos pensaban que un aumento de sueldos del 25% les daba más capacidad de comprar cosas. A eso sumás la posibilidad de comprar cosas en cuotas, como un plasma, como un teléfono celular, como una nueva computadora, como un MP3, y eso daba la sensación que podíamos tener acceso a más cosas de las que teníamos los años anteriores. Bueno, esto se quebró en el 2012 y continúa en el 2013. No hay más ilusión monetaria. Emitir más no significa que haya más salarios y que los salarios le ganen a los aumentos de precios, por lo tanto estás teniendo este fenómeno de agotamiento de un proceso y el agotamiento se ve en una inflación que va por delante de los aumentos de sueldos. Ahora estabas hablando de cierto pesimismo y vos viajaste mucho durante el 2012, es más, has llegado de una conferencia de Asia, así que te agradecemos el esfuerzo para que estés aquí en el programa. Pero ¿cómo nos ven desde afuera? O sea, ¿nos ven tan mal como nosotros nos estamos viendo o como estamos previendo que va a pasar con la economía en 2013? Mira, hay dos visiones. Yo recién vengo de dar, como vos decís, conferencias en la India y en Sudáfrica, convocado en un caso por el primer ministro, en otro caso por un grupo de bancos centrales, para dar una visión del mundo emergente. Y yo soy muy positivo de lo que está ocurriendo en nuestros países. Tenemos una década por delante muy importante. Ahora el tema es que hay países que aprovechan esto y otros que no lo aprovechamos. Claro. Lamentablemente hoy cuando se mira a América Latina, que se la mira con renovado optimismo, ¿no? Hoy el mundo está mirando primero a Asia, pero después también a nuestra región, como las fuentes de crecimiento que puede tener el mundo. Bueno, se habla de Brasil, por supuesto, se habla de Chile, se habla de Perú, se habla de Colombia. Perú y Colombia nos han sobrepasado en términos de inversiones extranjeras y cada vez se habla menos de Argentina. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿qué se dice Argentina? Y cada vez se dice menos, nos estamos cayendo del mapa, con lo cual lo que uno dice es, qué lástima, las oportunidades están ahí y sí también con poco que la Argentina hiciera podría absorber la cantidad de dólares, la cantidad de euros, la cantidad de yenes que hoy se están emitiendo en esos países que están buscando no solo sostener sus economías, sino ir hacia países como los nuestros precisamente para invertir. Y bueno, lamentablemente me hacen muchas preguntas de América Latina, nada de Argentina. Ahora, vos hablás del 2013 complicado y es un año electoral, o sea que vamos a tener también movimiento por ese lado. Por un lado, te pregunto por el gasto público, si el gobierno pensás que va a seguir aumentando, obviamente por este tema político.
Pero también te pregunto porque la elección de Cristina, la que ganó con el 54%, si bien en un contexto distinto, también había señales de que algo estaba pasando y sin embargo ganó con una amplia mayoría. ¿Vos pensás que esta situación económica que estás describiendo se va a trasladar en votos en contra? A ver, vamos por partes. Vamos por el gasto público. Vamos primero. por el gasto público. El gobierno es rústico, pero no es tonto. Con lo cual, cuando uno mira el gasto público, hay